El motor del portón del garaje avanzaba por el riel de la cadena sobre su cabeza, soltando un zumbido bajo que hacía vibrar las vigas descubiertas. Bellamy estaba de rodillas sobre el concreto, liso y fresco, con ese ligero olor a aceite viejo que todavía parecía quedarse en el piso. Con cuidado, pegaba una tira de cinta azul de pintor en línea recta. Cortó el extremo con la uña y pasó 2 dedos por encima para dejarla bien pegada. El garaje estaba conectado a la casa y medía aproximadamente 3 por 6 metros. Bellamy estaba marcando los espacios donde quería colocar una mesa de corte de 1.20 por 2.40 metros, 2 máquinas de coser, un estante, un perchero y una estación para empacar pedidos. Todo cabía, según sus cálculos, siempre y cuando dejara suficiente espacio para poder caminar alrededor de la mesa y trabajar sin estorbarse. Se puso de pie y sacudió el polvo de sus jeans mientras observaba la cuadrícula azul que acababa de marcar en el piso. Había comprado el pequeño bungalow por $119,000, usando un financiamiento que había conseguido cuando todavía tenía un empleo corporativo con sueldo fijo. Cerró la compra a finales de febrero. Para la primera semana de marzo, ese mismo trabajo ya había desaparecido y la costura que hacía como actividad extra se había convertido en su única fuente de ingresos. Entre el enganche, los gastos de cierre y varias reparaciones urgentes de plomería, sus ahorros habían quedado reducidos a poco más de $4,000 para emergencias. Cada mañana, las encimeras de laminado levantadas de la cocina y el refrigerador blanco y sencillo le recordaban que comprar una casa no significaba que de repente tuviera dinero de sobra. Aún así, el garaje le ofrecía algo que necesitaba muchísimo. Su segundo cuarto, de apenas 3 por 3 metros, ya estaba completamente lleno, un escritorio, un archivero con sus patrones, un perchero con ropa de clientes y rollos de material para hacer envíos. La puerta era demasiado angosta para meter una mesa de corte de buen tamaño. Pero el dueño anterior había aislado las paredes del garaje y había instalado un calentador eléctrico independiente, conectado a su propio circuito. Eso lo convertía en el único espacio de la casa donde podía montar todo un proceso de trabajo para arreglos y pequeñas producciones. Una vez que sacara su negocio de la habitación y lo llevara al garaje, el auto simplemente tendría que quedarse en la entrada. Su teléfono vibró en el bolsillo trasero de sus jeans. Era Griff, su hermano mayor. «Hola», dijo él. De fondo se escuchaban el viento y el ruido de los autos pasando. «¿Estás en la casa?» «Estoy midiendo el garaje para acomodar el equipo», respondió Bellamy, mientras movía con la punta de su tenis una tira de cinta para dejarla perfectamente alineada. «Perfecto. Mira, mamá y papá ya están en la última etapa con lo de la casa de Nortonstead. ¿Crees que pueda guardar algunas cosas en tu garaje por una semana?» Griff ni siquiera se detuvo a preguntarle si tenía espacio o si el diseño que estaba planeando iba a complicarse. En cuanto escuchó la palabra garaje, automáticamente pensó en todos esos metros cuadrados disponibles. Su propia casa en Westlake estaba llena. Según él, los niños prácticamente se habían adueñado del sótano con sus monitores para videojuegos y todo su equipo deportivo. «Sí, claro», respondió Bellamy. La palabra salió de su boca antes de que pudiera detenerla. Era el reflejo automático de la hija menor, la que siempre podía con todo y prefería tragarse las molestias para que nadie tuviera que insistirle. Solo después de haber aceptado se le ocurrió preguntar. «¿Y qué quieres decir exactamente con unas cuantas cosas?» Una hora después, Griff llegó a la entrada de la casa en su SUV. Bajó 3 cajas pesadas llenas de libros de la universidad y trabajos viejos, una enorme bolsa de hockey de lona y un juego usado de mesa y sillas, desarmado en piezas planas. Según él, algún día los muebles podían tener valor para alguien que se dedicara a restaurarlos. «Tú siempre haces que todo sea tan fácil», Bell dijo, dándole una palmada rápida en el hombro antes de volver a subir al vehículo. Tenía que ir a la casa de sus papás. Bellamy lo vio alejarse. «Fácil». Durante años había confundido esa palabra con una muestra de cariño. Sintió una pequeña molestia en el pecho, pero enseguida la transformó en un simple asunto de organización. Arrastró las 3 cajas y la bolsa de hockey hasta la pared izquierda del garaje. Después acomodó con cuidado las piezas de los muebles a un lado, procurando no bloquear la puerta que comunicaba con el interior de la casa. Luego cerró con llave y tomó la primera 480 hacia el oeste, rumbo a la enorme casa estilo colonial de Nortonstead,
donde todos habían crecido. La casa era un caos de 35 años de recuerdos y cosas acumuladas, y ahora todo tenía que resolverse contrarreloj. La visita final del comprador estaba programada para el lunes por la mañana. Para el domingo a la noche, la casa de 4 habitaciones tenía que estar completamente vacía. Bellamy encontró a sus padres en la sala, rodeados de cajas a medio llenar, trabajos escolares, fotografías enmarcadas y la vajilla que habían usado en su boda. Esa tarde iba a llegar un equipo local para recoger las cosas que donarían, pero su mamá, BLE, claramente estaba teniendo problemas para desprenderse de ellas. Cuando finalmente llegó el equipo y comenzó a cargar el camión, BLE se quedó cerca de la puerta principal abierta. Entonces vio un adorno hecho a mano, ya descolorido, escondido dentro de una caja con decoraciones navideñas que estaban destinadas a la donación. Metió la mano, sacó el adorno y se quedó mirándolo durante varios segundos. Después volvió a meter toda la caja dentro de la casa. ¿Y esto dónde va?, preguntó su papá, Wendell, mientras sostenía una pila de cartones doblados. Durante la mudanza, Wendell había adoptado una especie de neutralidad cansada. Cargaba lo que le ponían enfrente y respondía con alguna versión de, lo que ustedes decidan. Bell tiene espacio en el garage, dijo Griff desde la entrada de la cocina. Wendell dejó la caja junto a una pequeña pila que ya empezaba a formarse contra la pared. Bellamy abrió la boca, pero no dijo nada. El resto de la familia funcionaba con la misma eficiencia silenciosa. Laurel, la hermana mayor de Bellamy, estaba de pie con el abrigo puesto y aseguró que en su casa de Parma Heights no tenía espacio para 3 cajas de ropa de bebé, las piezas de la cuna ni la carriola doble. Su hermano Nolan, que vivía en un pequeño estudio en Lakewood, escogió una pequeña pila de sus propios libros y los llevó hasta su auto, ignorando educadamente el montón de cosas que seguía creciendo. Bellamy se quedó con todo lo demás. Al terminar la tarde, ya habían marcado 6 cajas de sus papás, decoraciones navideñas, fotografías, trabajos escolares, la vajilla de la boda y otros documentos familiares para llevarlos temporalmente a la casa de Bellamy. Bellamy regresó en su propio auto, tomando un café ya tibio de un vaso de papel, mientras Wendell la seguía en una camioneta de carga rentada. Entre los dos bajaron las piezas de la cuna de Laurel, la enorme carriola doble y sus 3 cajas de ropa de bebé. Después descargaron las 6 cajas de sus papás. Durante la descarga, la voz de Laurel se escuchó débilmente por la bocina del teléfono de Wendell. Solo será temporal, Bell. Nada más hasta que mamá y papá se acomoden. BLE, que llevaba una de las cajas más ligeras, le dio unas palmaditas al cartón. Son cosas de la familia. En cuanto podamos, las vamos a organizar. Cuando la camioneta se fue, había exactamente 12 cajas acomodadas en 3 grupos a lo largo de las paredes del garaje. Al lado estaban la bolsa de hockey de Griff, la carriola y las piezas de la cuna de Laurel, además de la mesa y las sillas desarmadas. El resto de las cosas de Wendell y BLE, 7 cajas, varias bolsas negras con artículos de la casa y un librero de aglomerado todo deformado. Habían ido directamente al pequeño garaje del nuevo condominio de 900 pies cuadrados para personas mayores de 55 años, cerca de Westlake. Eso significaba que Wendell tendría que dejar su camioneta afuera por un buen tiempo. Bellamy se quedó sola en el garaje. Todavía se veía bastante concreto libre. Y eso, de alguna manera, lo hacía peor. Cualquiera que mirara desde afuera habría pensado que había espacio de sobra. Lo que ya no tenía era un área continua y despejada lo suficientemente grande para montar el espacio de producción que había planeado esa misma mañana. Se acercó a su mesa de corte plegable y abrió las patas de metal. La puso de pie y la deslizó hacia las marcas de cinta azul. La esquina trasera izquierda chocó con una de las cajas de ropa de bebé de Laurel y soltó un golpe seco. Bellamy miró la caja y después la cinta que estaba debajo. No movió la caja. En lugar de eso, se arrodilló, despegó la cinta azul del piso y cambió el diseño unos cuantos centímetros para conservar un camino libre entre la puerta de la casa y la entrada del garaje. Volvió a doblar la mesa y la dejó apoyada contra la pared. Después salió a la entrada y marcó su código en el teclado exterior. El portón del garaje comenzó a bajar lentamente por los rieles, cubriendo las 12 cajas y las líneas azules modificadas que representaban el futuro espacio de trabajo que había imaginado.
Para principios de abril, la mesa del comedor de Bellamy se había convertido en una especie de mapa cambiante de bolsas de tela, tizas de sastre, prendas de clientes y etiquetas de envío. Hacía los arreglos que le pagaban aprovechando la luz de la mañana y, cada vez que necesitaba comer, tenía que apartar con cuidado los hilos sueltos y los alfileres. El garaje tampoco estaba completamente lleno. Y eso hacía que fuera más difícil explicar el problema. Todavía podía entrar. Todavía podía ver partes del piso de concreto. Pero para sacar un carrete nuevo de hilo, tenía que rodear la carriola de laurel y estirarse detrás de una de las cajas de Griff. Para sacar las cajas planas de envío que tenía contra la pared, primero tenía que mover las piezas de los muebles desarmados de su hermano. La mesa de corte solo podía abrirse a medias antes de estorbar el paso entre la puerta de la casa y la entrada del garaje. La semana que Griff había prometido ya había pasado. Las cajas no se habían movido físicamente, pero cada día parecían acomodarse un poco más, como si fueran a quedarse ahí para siempre. BLE ya daba por resuelto el asunto. Durante una llamada telefónica un martes por la tarde, mientras hablaban de que la cocina del condominio tenía muy poco espacio para guardar cosas, cambió el plazo con toda naturalidad. Vamos a necesitar que guardes esas cosas hasta que sepamos qué quiere conservar cada quien, dijo. Bellamy estaba parada en la entrada de la cocina y miró hacia el garaje. ¿Y cuándo crees que será eso? Ay, no sé. Cuando todo se calme un poco. Con esa frase, la promesa original de Griff de solo una semana desapareció sin que nadie tuviera que admitir que el acuerdo había cambiado. Cuando Bellamy comentó con cuidado a sus hermanos que cada vez tenía menos espacio para trabajar, ellos respondieron con la lógica de personas cuyas propias casas ya estaban perfectamente acomodadas. Griff señaló que Bellamy era la única que tenía un garaje que realmente podía usarse para guardar cosas. Laurel le mandó una lista de todas sus propias limitaciones. Trabajaba desde casa, tenía 3 hijos y su casa en Parma Heights no tenía un sótano terminado. Sus problemas eran reales. Pero también lo era la mesa de corte de Bellamy. Aún así, cada conversación terminaba con la misma idea. El negocio de Bellamy podía adaptarse más fácilmente que las casas de los demás. Poco a poco, Bellamy empezó a darse cuenta de algo. Nadie estaba esperando su permiso para ocupar su espacio. Pero ella todavía buscaba una manera de resolverlo sin hacer sentir incómodo a nadie. Esa noche, escribió un mensaje en el chat familiar. Lo escribió, lo borró y volvió a redactarlo varias veces, tratando de que su petición sonara lo más tranquila posible. Al final quedó claro, pero amable. Hola, chicos. Mi trabajo está aumentando y de verdad necesito el garaje para trabajar. Voy a estar en casa todo el día el primer sábado de mayo. ¿Podrían organizarse para pasar ese día y recoger sus cosas? Les estaba ofreciendo todo el sábado para que nadie tuviera que coordinarse con los demás. Era una forma de poner un límite, pero presentada de manera que resultara cómoda para todos. Las respuestas comenzaron a llegar una por una. Griff escribió, vamos a intentar ir. Laurel respondió, mayo está cañón para nosotros. No puedo prometer que ese sábado. Mamá solo reaccionó con un corazón rojo. Papá no respondió nada. Bellamy interpretó el silencio como una señal de acuerdo. Para ella, el sábado ya estaba decidido. Esperaba que fueran. Más tarde esa noche, Nolan le mandó un mensaje privado. Solo para confirmar, yo no tengo nada en ese montón, ¿verdad? Sí, así es, respondió Bellamy. Todo bien. Él no dijo nada en defensa de ella en el chat familiar. Bellamy dejó el teléfono a un lado. Cuando llegó el primer sábado de mayo, pidió prestada a su vecino Coraz una vieja carretilla de 2 ruedas, ya oxidada. Antes del desayuno, sacó su auto de la entrada, preparó una cafetera y levantó el portón del garaje. Empezó a trabajar con calma y de manera ordenada. Llevó la bolsa de hockey de Griff y sus 3 cajas hasta un lado de la entrada. Después giró las piezas de la mesa para que pudieran cargarlas sin tener que volver a desarmarlas. Juntó las piezas de la cuna de Laurel, la carriola doble y las 3 cajas de ropa de bebé en el lado derecho. En el centro acomodó las 6 cajas con los archivos y recuerdos de sus papás. Incluso reunió las piezas sueltas de la cuna y de la mesa,
Las metió en bolsas de plástico transparente y les puso etiquetas bien escritas, para que nadie pudiera decir que las cosas no estaban listas para llevárselas. Después esperó. El café se enfrió en su taza. El frío de la mañana fue desapareciendo mientras la luz del sol avanzaba lentamente sobre el piso de concreto. En la calle, las podadoras de los vecinos empezaron a escucharse una tras otra. Se oían a lo lejos, luego se detenían a la hora de la comida y más tarde volvían a arrancar. La carretilla de carga seguía estacionada junto a las 3 pilas de cosas que nadie había tocado. Griff no mandó ningún mensaje. Laurel nunca llegó. BLE no llamó. Wendell tampoco apareció. A las 5:30, las sombras de la entrada ya se habían alargado. Bellamy miró las cosas perfectamente acomodadas y finalmente aceptó que había pasado otro día de trabajo esperando a su familia. Sola, comenzó a deshacer toda la preparación. Tuvo que colocar las piezas de la mesa en diagonal para poder volver a acomodarlas contra la pared. Al llegar a la entrada del garaje, se detuvo, respirando con dificultad, para ajustar la correa que sujetaba una de las pesadas cajas de Griff llena de libros de la universidad. Cora subió por la entrada para recoger la carretilla. Miró las cajas y después a Bellamy, que seguía moviéndolas. No, dijo Bellamy, limpiándose el sudor de la frente. Solo es temporal. Volvió a meter la última caja en el garaje. Al escuchar su propia voz rebotando débilmente entre las paredes, Bellamy se dio cuenta de que ya casi no creía en esa palabra, temporal. Dentro de la casa, tenía suficiente tela para hacer 12 bolsas esperando sobre una silla del comedor. Todavía no las había cortado. La mesa del comedor le servía para hacer arreglos y pequeñas cantidades de producción, pero si el garaje seguía ocupado, ya no iba a poder manejar la cantidad de pedidos que estaba empezando a recibir. Seguir esperando comenzaba a costarle dinero. Esa noche encontró un anuncio de un pequeño taller privado para personas que fabricaban productos a mano, ubicado en un antiguo edificio comercial de uso mixto cerca del corredor de Central Brook Park Road. El lugar era sencillo y permitía trabajar con textiles sin generar mucho ruido. La renta era de $475 al mes, con los servicios incluidos. El dueño exigía un contrato de 6 meses, desde mayo hasta finales de octubre. En total, serían $2,850. Bellamy firmó el contrato digital desde su teléfono. No le dijo nada a su familia. Todavía esperaba poder resolver el problema por su cuenta, sin perder la imagen de la hija que nunca complicaba las cosas para nadie. Antes de irse a dormir, Bellamy salió a la entrada y marcó su código en el teclado exterior. El portón bajó lentamente sobre las cajas que seguían intactas. Había elegido una solución privada y bastante cara, pero todavía no se sentía capaz de decir simplemente que no. El trayecto desde el bungalow de Garfield Heights hasta la zona de Central Brook Park Road tomaba unos 15 minutos cuando no había mucho tráfico. Mientras manejaba hacia el oeste por la primera o 480, Bellamy intentaba convencerse de que el contrato de 6 meses que acababa de firmar era una inversión razonable. Era una forma de comprar un poco de tranquilidad mientras su familia terminaba de acomodarse. El nuevo espacio le servía, aunque era bastante reducido. Era lo bastante grande para su mesa de corte de 1.20 por 2.40 metros, 2 máquinas de coser, un perchero para ropa, estantes para las telas y una estación para empacar pedidos. En casa podía usar el comedor para trabajar en una sola parte del proceso a la vez. Pero cada vez que tenía que cambiar de tarea, debía recoger las prendas, guardar el equipo y volver a montar todo antes de poder continuar. Con los pedidos constantes de arreglos y trabajos con lona, esas pausas repetidas empezaron a quitarle las horas que necesitaba para terminar a tiempo. En el nuevo taller, en cambio, podía dejar todo listo y trabajar sin tener que desmontar nada. Casi no quedaba espacio libre después de instalar todo, pero para la cantidad de trabajo que normalmente manejaba, el lugar funcionaba. Después de pagar la hipoteca, los servicios y los gastos fijos del negocio, los $475 de renta se llevaban casi una tercera parte de lo que normalmente le quedaba disponible. Mientras sacaba sus máquinas de las cajas y las acomodaba, Bellamy sintió una satisfacción tranquila. Había encontrado una solución para el problema inmediato. Pero pagar la primera mensualidad también había convertido las decisiones que su familia seguía posponiendo en un costo real que ahora tendría que cubrir cada mes.
No mencionó el taller en el chat familiar. Sabía que hacerlo convertiría esas supuestas cajas temporales en un conflicto que todos tendrían que reconocer. En junio, la situación dio otro giro. El esposo de Laurel llegó al bungalow un martes por la tarde sin avisar. Venía manejando una camioneta de carga prestada. Bajó una plataforma para mover muebles y dejó al descubierto un piano digital bastante maltratado. Varias teclas de plástico estaban rotas o incluso faltaban. Para poder transportarlo, habían separado el cuerpo del piano de las patas y del conjunto de pedales. El piano venía del sótano de la casa de Laurel y su esposo en Parma Heights, no de la casa de North Olmsted que habían vendido. Tú dijiste que sí, le explicó a Bellamy. Su tono era práctico y no sonaba agresivo. Simplemente estaba repitiendo lo que le habían dicho. Bellamy se quedó parada en la entrada. En la parte de la pared que todavía estaba libre dentro del garaje había 2 cajas con sus telas, un estante plegable, una pila de cajas planas para envíos y un pequeño perchero. El esposo de Laurel miró el poco espacio disponible y después volvió a verla. ¿Esas cosas de costura no pueden ir a otro lado? Por un instante pareció esperar que Bellamy lo corrigiera. Pero ella no lo hizo. Su impulso de acomodarse a las necesidades de los demás fue más rápido que su capacidad para decir que no. Tomó una de las cajas de tela y la llevó adentro, dejándola junto al sofá de la sala. Después metió la segunda debajo de la mesa del comedor. Apoyó el estante plegable en el pasillo, acomodó los materiales de empaque contra la pared de la cocina y metió el perchero en su ya saturada habitación-oficina de 3 por 3 metros. Entre el escritorio y el archivo de patrones. Solo después de sacar sus cosas pudieron meter el piano. El esposo de Laurel la ayudó a pasar el cuerpo del piano por la entrada y lo bajaron sobre una cobija doblada en el piso de concreto. Las patas y el conjunto de pedales quedaron a un lado. El cuerpo del piano quedó justo encima del espacio que Bellamy había marcado con cinta para su mesa de corte. Cuando la camioneta de carga se fue, el garaje ya no tenía ningún espacio continuo lo suficientemente grande para instalar su área de producción. Esa noche, Bellamy mandó un mensaje más firme al chat familiar. No más cajas en el garaje. Necesito el espacio para trabajar. Todavía no les había pedido que sacaran nada de lo que ya estaba ahí. BLE no respondió en el chat familiar. En cambio, la llamó directamente. No sabía que unas cuantas cajas te estaban causando tantos problemas, dijo BLE. La forma tranquila en que lo dijo hizo que Bellamy sintiera más presión que si su mamá hubiera estado enojada. BLE le recordó que ella y Wendell todavía estaban tratando de acomodar su vida en el nuevo condominio. Bellamy empezó a dar demasiadas explicaciones. Le habló de los estantes, de las telas que había tenido que mover, de la mesa de corte, del taller que había rentado por separado, de la renta y de todo lo que necesitaba para mover las prendas de una etapa a otra durante la producción. Mientras hablaba, se dio cuenta de que estaba tratando su propia necesidad de usar su casa como si fuera algo que tenía que demostrar y justificar. BLE escuchó en silencio. Cuando Bellamy terminó, su mamá dijo: Pensé que podía contar contigo mientras nos acomodábamos. No había sarcasmo en su voz. De verdad parecía decepcionada. Bellamy sintió un calor de vergüenza subirle por el cuello. Durante un segundo terrible, estuvo a punto de disculparse. Pero en lugar de hacerlo, respondió: Tengo que volver al trabajo. Cuando terminó la llamada, se quedó parada en la cocina mirando la caja de telas junto al sofá. Aunque intentó seguir con su día, no pudo evitar repasar una y otra vez la conversación. Para Julio, el costo de aquella situación ya se había vuelto imposible de ignorar. Una pequeña boutique que vendía las bolsas de lona de Bellamy le ofreció un contrato de mayoreo para fabricar 24 chaquetas. Serían 2 colores y 4 tallas. El pedido representaba aproximadamente $3,200 de ingresos brutos para la temporada de otoño de la tienda, y la entrega debía hacerse en 5 semanas. La boutique necesitaba que Bellamy confirmara el pedido en un plazo de 48 horas. Después de terminar sus arreglos habituales durante el día, Bellamy se quedó hasta tarde en el taller de Brock Park y analizó el pedido completo antes de darle una respuesta a la boutique. El taller tenía capacidad para cortar y coser las chaquetas.
El problema era todo lo que un pedido de 24 piezas iba a ocupar mientras ella seguía trabajando en sus pedidos normales. Las 24 chaquetas terminadas necesitaban rollos de tela exterior y forro, entretela, montones de piezas ya cortadas, prendas a medio armar y piezas terminadas esperando ser entregadas. Sus trabajos habituales de arreglos todavía necesitaban el perchero, las 2 máquinas de coser y acceso libre a la mesa de corte. Podía cortar las chaquetas ahí. Podía coserlas ahí. Lo que no podía hacer era mantener un lote de 24 prendas pasando por varias etapas de producción sin que el espacio se llenara y afectara los otros trabajos que ya ocupaban el taller. Reducir sus arreglos durante 5 semanas significaría renunciar a un ingreso estable que ya tenía asegurado. Alquilar otro espacio por un tiempo corto resolvería el problema de capacidad, pero también significaría asumir otro gasto importante. Bellamy se quedó parada en aquel cuarto estrecho y empezó a hacer cuentas. La tela, el forro, la entretela, los accesorios, las comisiones por transacción y la entrega le costarían aproximadamente entre $1,300 y $1,450. Eso le dejaría alrededor de $1,750 a $1,900 antes de impuestos. Repartido entre más de 100 horas de trabajo, el pedido representaba aproximadamente entre $18 y $19 por hora. Y si rentaba otro espacio por unas semanas, una buena parte de lo que le quedara se iría en esa renta. Antes de que se cumplieran las 48 horas, Bellamy mandó un correo profesional rechazando el pedido. No hubo ninguna discusión ni drama. Solo el sonido silencioso de hacer clic en enviar. Para ese momento, ya había pagado $1,425 de renta por los meses de mayo, junio y julio. Más tarde esa semana, Cora pasó por el bungalow con una bolsa de papel. Adentro llevaba 6 camisas de vestir que habían pertenecido a su esposo, quien había fallecido. Quería que Bellamy hiciera una colcha pequeña para cubrir las piernas. Ya doné todo lo demás, dijo Cora. Bellamy sacó las camisas una por una y las extendió sobre la mesa. ¿Qué partes son las más importantes para ti? Cora señaló un bolsillo del pecho, un puño ya descolorido y un pequeño logotipo bordado de la empresa cerca del cuello. ¿Estas partes? No explicó qué significaba cada una. Simplemente observó mientras Bellamy pegaba una tira de cinta adhesiva sobre la primera camisa y escribía una nota con marcador. Bellamy etiquetó cada prenda por separado y después volvió a acomodarlas cuidadosamente dentro de la bolsa de papel que estaba sobre la mesa del comedor. Cuando Cora se fue, Bellamy preparó algo sencillo de comer y cenó de pie junto a la estufa. Miró las 6 camisas perfectamente dobladas sobre la mesa. Después miró por la puerta hacia el garaje. Las decisiones que su familia llevaba meses posponiendo ya habían ocupado su espacio de trabajo en casa. La habían obligado a pagar un taller por separado y le habían costado una oportunidad profesional que no había podido aceptar. Por primera vez, Bellamy dejó de pensar tanto en cómo hacer que todos estuvieran cómodos y empezó a preguntarse qué tendría que pasar para que aquello realmente terminara. A principios de agosto, el taller que rentaba cerca de Brook Park Road olía ligeramente a aceite de máquina de coser y polvo caliente. Bellamy estaba frente a la mesa de corte, pasando sus tijeras pesadas con precisión por la tela azul clara de una de las camisas del difunto esposo de Cora. Trabajaba con calma y cuidado, conservando el bolsillo del pecho que Cora había pedido, el puño izquierdo descolorido y el pequeño logotipo bordado de la empresa. Las costuras gastadas y las partes demasiado deterioradas que Cora no quería conservar fueron directo a la basura. Después acomodó las piezas que sí servían sobre la mesa, formando un diseño práctico del tamaño de una pequeña colcha para las piernas. Era un trabajo preciso. Cada corte implicaba decidir qué parte debía quedarse y cuál podía dejarse ir. Un viernes por la noche, una fuerte tormenta de verano golpeó Garfield Heights. La lluvia azotó la parte delantera del bungalow y bajó con fuerza por la entrada. Bellamy pasó casi todo el fin de semana trabajando en el taller de Brook Park y no volvió a entrar al garaje hasta el lunes por la mañana. Abrió la puerta que comunicaba con la casa y se quedó quieta. Una marca de agua poco profunda atravesaba una parte del piso de concreto, cerca del portón principal del garaje. El agua de lluvia se había metido por debajo del sello inferior, que ya estaba viejo y doblado, y había alcanzado la pared derecha. Las 2 esquinas inferiores de una de las cajas de ropa de bebé de Laurel estaban oscuras. El cartón se había humedecido,
estaba blando y empezaba a hundirse. Bellamy se agachó para revisar mejor y percibió un olor agrio y a humedad. Abrió las solapas de la caja. Varias prendas que estaban en la parte de abajo seguían mojadas. En algunos pliegues ya comenzaban a aparecer pequeñas manchas de color gris verdoso. Bellamy tomó 2 fotos de la caja afectada y las mandó al chat familiar. Griff respondió apenas unos minutos después. Si se arruinó, tírala. La respuesta de Laurel llegó casi de inmediato. Por favor, no tires nada de eso. BLE fue la última en responder. ¿Puedes lavar la ropa por ella, Belle? Bellamy se quedó mirando la pantalla. Ya podía imaginarse haciendo una carga de ropa, secando las prendas pequeñas, comprando otro contenedor y después avisándole a Laurel que todo estaba bien. Su cabeza ya había empezado a resolver el problema antes de que ella misma hubiera decidido hacerlo. Dejó el teléfono sobre la mesa. Se puso unos guantes gruesos de trabajo y volvió a la caja. Abrió por completo las solapas y sacó la ropa húmeda lo suficiente para que dejara de estar en contacto con el cartón mojado. Extendió las prendas sin amontonarlas sobre un tendedero plegable que colocó junto a un contenedor de plástico limpio. No lavó ni una sola prenda. Después tomó el teléfono y abrió nuevamente el chat. Necesitan sacar sus cosas del garaje a más tardar el domingo. La frase era corta. Bellamy sabía que si empezaba a explicar sus razones, solo estaría dando más cosas para discutir. Laurel respondió que ese fin de semana era muy complicado para su familia. Bellamy miró la pantalla con los pulgares suspendidos sobre el teclado. No se ofreció a llevarle el contenedor. Tampoco ofreció lavar la ropa. Simplemente volvió a escribir la fecha límite. Necesitan sacar sus cosas a más tardar el domingo. Para el sábado por la tarde, la ropa ya estaba seca al tacto y Bellamy la volvió a acomodar sin apretarla dentro del contenedor. Cuando llegó el domingo, Bellamy se quedó dentro de la casa. No despejó la entrada antes del desayuno. No pidió prestada una carretilla ni acomodó las cosas junto a la puerta. Tampoco preparó café para un equipo de mudanza que ni siquiera sabía si iba a aparecer. Se sentó en la mesa del comedor y siguió trabajando en el dobladillo de una prenda. A las 3 de la tarde, el esposo de Laurel llegó a la entrada en la camioneta familiar de tamaño mediano. Bellamy salió para recibirlo. La parte trasera del vehículo estaba llena de asientos para niños, equipo de fútbol y bolsas reutilizables del supermercado. Había espacio suficiente para el contenedor de plástico. Pero no para las piezas de la cuna, la pesada carriola, las partes del piano digital ni las 2 cajas de ropa de bebé que seguían intactas dentro del garaje. Parecía un poco molesto por tener que hacer el viaje, pero no estaba siendo agresivo. ¿Se mojó algo más?, preguntó mientras levantaba el contenedor. Lo demás está seco, respondió Bellamy, haciéndose a un lado. Pero Laurel todavía tiene que programar una fecha para recoger lo demás. Él asintió. Metió el contenedor al vehículo y se fue. Bellamy se quedó parada en la entrada. El grupo de cosas de Laurel ahora se había reducido a 2 cajas intactas de ropa de bebé. Por primera vez, una parte de las pertenencias de alguien realmente había salido de su garaje. Y había sucedido porque Bellamy había puesto una fecha y se había mantenido firme, en lugar de reemplazar el límite con otra oferta para ayudar. Primero sintió alivio. Después llegó el miedo. Ya podía imaginar a Laurel llamando a BLE. Incluso podía imaginar cómo contarían la historia, que Bellamy era fría, difícil y que estaba haciendo un drama por nada. Bellamy dejó que esas emociones se quedaran ahí, pesándole en el estómago. Más tarde esa tarde, cuando el concreto ya se había secado, reemplazó el sello inferior desgastado del portón del garaje y colocó una barrera baja de goma. Para comprobar que todo hubiera quedado bien, cerró el portón y dejó correr agua de la manguera por la entrada durante varios minutos, dirigiéndola hacia el nuevo borde. El lado interior permaneció completamente seco. 2 días después, Bellamy se paró en el centro del garaje y revisó las cosas que podía identificar sin abrir ninguna de las cajas cerradas. Griff, Laurel, mamá y papá. Después escribió un nuevo mensaje en el chat familiar. Esta vez incluyó una fecha límite y una consecuencia clara. Por favor, recojan todo lo que les pertenece antes del 15 de septiembre.
Ese día voy a estar en casa de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Todo lo que siga aquí después de esa fecha será trasladado, sin tirarlo, a una pequeña bodega con clima controlado durante octubre. Les voy a dar horarios para recoger las cosas y cada dueño tendrá que sacar sus pertenencias antes del 31 de octubre. En octubre, el garaje se convierte en mi espacio de trabajo. Las respuestas fueron llegando poco a poco. Griff bromeó diciendo que había recibido una notificación de desalojo y después escribió: Está bien. Si no puedo ir, mueve las mías. Laurel dijo que la fecha límite le parecía innecesaria, pero luego agregó: Bueno. Si no llegamos el 15, mueve las nuestras. Necesitaremos un sábado para recogerlas. Wendell escribió: Si no alcanzamos a ir, mueve todo lo que esté marcado como de mamá y papá. Yo me encargo de recogerlo. BLE terminó diciendo: Está bien. Si Wendell no puede ir, mueve las nuestras. Bellamy guardó capturas de pantalla de toda la conversación. No cambió las fechas para hacerlas más cómodas. Tampoco se ofreció a decidir qué cosas debían tirarse. La responsabilidad seguía siendo de cada dueño. Conforme avanzó la semana, el chat familiar volvió a llenarse de mensajes normales. Nadie pidió una cita para recoger sus cosas. De regreso en el taller de Brock Park, Bellamy trabajaba en un vestido azul marino para una bibliotecaria que ese fin de semana viajaría a la boda de su prima. Ajustó la cintura en los puntos que había marcado durante la prueba, haciendo el vestido un poco más entallado sin alterar la caída de la falda. En casa, el garaje seguía exactamente igual. La fecha del calendario se acercaba. Las primeras 2 semanas de septiembre pasaron en un silencio lleno de evasión. En el calendario de la cocina de Bellamy, el día 15 seguía marcado con un cuadro rojo. Mientras tanto, en el chat familiar, la vida cotidiana continuaba como si nada. Griff mandaba actualizaciones sobre los horarios de los partidos de fútbol de sus hijos. BLE compartió un enlace con una receta de pasta al horno. Laurel se quejó del tráfico en la primera al 480. Wendell seguía casi sin escribir. Nadie pidió una cita para recoger sus cosas. Nadie mencionó una camioneta, un sábado ni el garaje. En el taller de Brock Park Road, Bellamy estaba sentada bajo las luces fluorescentes que zumbaban sobre su cabeza y miraba la fecha de octubre, cuando terminaba su contrato. Ese último mes ya formaba parte del compromiso de 6 meses. Fuera como fuera el estado del garaje, ese dinero ya estaba gastado. Mientras cosía, imaginaba las posibles razones de cada uno. Laurel estaba saturada con sus 3 hijos. Griff viajaba por reuniones de ventas en distintas ciudades. Wendell y BLE estaban agotados tratando de acomodarse en el espacio reducido del condominio. Todo eso podía ser verdad. Pero las cajas seguían dentro de su casa. El 15 de septiembre, Bellamy abrió el garaje y se quedó en casa desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bellamy trabajó en la mesa del comedor y se detenía cada vez que algún vehículo reducía la velocidad en su calle. Ninguno entró a su entrada. Nadie llamó para pedirle una extensión de última hora. A las 6 de la tarde, las cajas seguían exactamente donde habían estado esa mañana. A la mañana siguiente, Bellamy no se apresuró a contratar una mudanza. Preparó café y miró por la puerta de la cocina hacia el garaje. Tal vez el fin de semana. Tal vez Griff llamaría. Quizá esperar un día más permitiría que alguien más resolviera el problema sin obligarla a convertirse en la persona conflictiva. Odiaba lo familiar que se sentía esa esperanza. Esa tarde compró un rollo de etiquetas para envíos y un marcador negro grueso. Empezó a tomar fotos y poner etiquetas a los distintos grupos de cosas que estaban a la vista, para poder distinguir las pertenencias de Griff de las de Laurel y ambas de las cajas que pertenecían a sus papás. Las 6 cajas de sus padres contenían fotografías, la vajilla de la boda, trabajos escolares, decoraciones navideñas y otros documentos familiares que todavía pertenecían a Wendell y BLE. Bellamy no tomó la palabra familia como permiso para repartir esas cosas entre sus hermanos. Cerca del centro de la pila había una caja pesada con una etiqueta escrita por BLE con su letra característica: papeles de mamá. Las solapas de arriba no estaban cerradas con cinta y una de las uniones laterales estaba tan debilitada que el cartón empezaba a abrirse.
Bellamy tomó cinta de empaque para reforzar la unión antes de moverla. Mientras sujetaba las solapas, una hoja doblada de cuaderno se deslizó parcialmente hacia afuera y quedó atrapada en el borde del cartón. Era un borrador escrito a mano. Bellamy reconoció la letra de su mamá, aunque la tinta estaba descolorida y la escritura se veía más apretada, como de muchos años atrás. En la parte superior alcanzó a distinguir que estaba dirigido a la propia mamá de BLE. Debajo se podían leer apenas un par de líneas. Estas cajas llevan 2 años ocupando el sótano y de verdad necesitamos decidir qué. Bellamy se quedó inmóvil. Solo leyó lo suficiente para entender qué era aquella hoja. Después la volvió a meter con cuidado debajo de la solapa. No revisó el resto de la caja. Tampoco pensó en copiar el contenido y mandarlo al chat familiar. Durante varios segundos se quedó ahí, con una mano apoyada sobre la unión que acababa de reforzar. Intentó imaginar a una BLE más joven, parada en otro sótano, mirando las cajas de otra persona. La molestia que sentía en el pecho cambió. No desapareció. Solo cambió. Bellamy podía entender cómo comenzaba un patrón familiar sin tener que convertirse en la persona que lo mantuviera. La noche siguiente, Nolan pasó por la casa después de su turno. Todavía llevaba sus botas de trabajo oscuras. Se apoyó en el marco de la puerta y miró las etiquetas blancas que Bellamy había colocado en las distintas pertenencias. Entonces, ya pasó la fecha límite, dijo. Bellamy acomodó una pila de papel para envolver. Nadie vino. ¿Y ahora qué va a pasar? No sé. Supongo que voy a esperar a ver si Griff puede venir este fin de semana. Normalmente tiene tiempo los domingos. Nolan metió las manos en los bolsillos. Si sigues pasándolo para el siguiente fin de semana, solo será una nueva fecha límite si después de esa fecha realmente pasa algo. No le dijo qué debía hacer. Simplemente dejó esa frase sobre la mesa. Bellamy se quedó mirando el piso. Después de que Nolan se fue, se sentó en el sofá, abrió el navegador de su celular y empezó a buscar bodegas de almacenamiento por Brook Park Road. Comparó los espacios interiores, el control de temperatura, los horarios de acceso y los tamaños. Todavía no había rentado ninguna. Una mañana soleada de sábado, a finales de septiembre, Bellamy regresó a Garfield Heights después de recoger algunas cosas. Cuando dio vuelta hacia su calle, bajó la velocidad. Un camión de mudanza rentado estaba estacionado justo en medio de su entrada. Dejó su carro junto a la banqueta del otro lado de la calle y cruzó. La puerta del garaje ya estaba completamente abierta. BLE había usado el código del garaje que Bellamy le había dado después de que metieron las primeras cajas. Así podía regresar por cualquier cosa que necesitara sin tener que ponerse de acuerdo con Bellamy cada vez. La idea era facilitar que sacara sus cosas, no que metiera más. Bellamy se detuvo al principio de la entrada. El esposo de Laurel estaba en la parte trasera del camión, cuya puerta metálica estaba levantada hasta arriba. Desde donde estaba, Bellamy reconoció exactamente las cosas que en marzo habían llevado al condominio de Wendell y Blythe, 7 cajas pesadas. Varias bolsas negras de basura llenas de artículos de la casa y el librero de madera prensada, ya todo chueco. El pequeño avance que había logrado con la ropa húmeda del bebé no había cambiado mágicamente las costumbres del resto de la familia. Ahora estaban vaciando el garaje del condominio y, una vez más, habían decidido que el garaje de Bellamy era la solución sin siquiera preguntarle. El esposo de Laurel agarró los lados de la primera caja pesada, giró para alejarse del camión y caminó hacia el garaje abierto. Pero antes de que su bota pudiera cruzar el borde de goma, Bellamy se puso justo enfrente de él. El esposo de Laurel ajustó el agarre de la caja y se inclinó hacia adelante. No, dijo Bellamy. Luego puso un pie directamente sobre el pequeño borde de goma. No entra nada más. Él se detuvo. La parte de abajo de la caja quedó apoyada contra su cinturón. Frunció un poco el ceño, confundido, y volteó hacia el camión. Laurel salió por el lado del pasajero, sosteniendo su bolsa contra la cadera. Bell, tu papá quiere que saquemos todo del garaje antes de que llegue el frío, dijo. Señaló hacia la parte abierta del camión, donde el librero chueco estaba acostado junto a las bolsas negras llenas de cosas de la casa.
Ese librero no va a caber bien en un lugar de 900 pies cuadrados, y tenemos que devolver el camión antes del mediodía. Solo necesitamos un lugar seguro para dejar todo esto mientras tu papá y yo pensamos qué vamos a hacer. Bellamy mantuvo las manos a los costados. No entra nada más al garaje. La expresión de Blythe se endureció. Pero ya rentamos el camión. Bellamy no respondió. El condominio tiene 900 pies cuadrados. Nada. No podemos meter todo esto ahí, repitió Bellamy. No entra nada más al garaje. BLE soltó el aire con fuerza. Bueno, entonces, ¿qué se supone que hagamos con el camión? La pregunta quedó flotando en el aire fresco de finales de septiembre. Bellamy ya podía imaginarse a sí mismo ofreciendo la bodega que había encontrado en Brook Park Road. Podía darle una dirección a BLE. Podía decirle al esposo de Laurel que la siguiera hasta allá. Podía encargarse una vez más de toda la logística y convertir aquel momento incómodo en otro favor para la familia. Abrió la boca, pero luego la cerró. No se dijo. Esas palabras la asustaron más que decir que no. Sentía el pulso latiéndole en la garganta. Apretó los labios y dejó que el silencio hablara por sí solo. El esposo de Laurel miró a las dos, esperando una respuesta. Blythe se quedó viendo a Bellamy durante un largo momento. «Vuélvela a poner», le dijo. Él se dio la vuelta y dejó que la caja pesada cayera otra vez sobre la plataforma metálica del camión. Después bajó la puerta enrollable con un fuerte estruendo y aseguró el cierre. BLE subió al asiento del copiloto y cerró la puerta. Se fueron sin el típico adiós que normalmente hacía parecer que la relación familiar seguía intacta. Bellamy permaneció en la entrada hasta que el camión desapareció al final de la calle. Luego regresó al garaje. Las cajas viejas seguían ocupando el piso. Haber evitado que entraran otras 7 cajas y un librero no había sacado ni una sola de las cosas que ya estaban ahí. Si se detenía en ese momento, lo único que tenían que hacer los demás era esperar. Bellamy cambió el código del garaje. No le avisó a nadie. Después entró a la casa, sacó su celular y volvió a abrir la página de la bodega que había estado revisando antes. Rentó una unidad interior en el primer piso, con control de temperatura, de 10x5, ubicada por la zona de Brook Park Road. El contrato empezaba el 1 de octubre. Con la promoción del primer mes, pagaría alrededor de $190 en total. La bodega quedó a nombre de Bellamy, así que la cuenta y la renta seguirían siendo su responsabilidad. Abrió la carpeta donde tenía las capturas de pantalla de la conversación familiar de agosto. Griff había escrito: «Si no puedo ir, mueve las mías». Laurel había respondido: «Está bien, si no llegamos para el 15, mueve las nuestras». Wendell había autorizado que movieran las cajas que pertenecían a sus padres. BLE había hecho lo mismo. Bellamy tenía permiso para trasladar las cosas. Pero no tenía permiso para venderlas, donarlas, tirarlas ni revisar el contenido privado de las cajas para decidir qué era importante y qué no. Ella solo las movería, las mantendría seguras y dejaría que sus dueños pasaran por ellas. Nada más. Después contrató a una compañía local de mudanzas con 2 trabajadores y camión incluido. Le dieron un precio aproximado de $750 por un trabajo local de 4 a 5 horas, incluyendo el traslado, la carga, el recorrido y la descarga. Bellamy estableció horarios específicos en los que ella misma podía estar presente en la bodega para entregar las cosas. El sábado por la mañana, el miércoles siguiente por la tarde y otro horario de fin de semana que acordaría con Wendell y BLE. El 31 de octubre sería la fecha límite para recoger todo. Bellamy estaría ahí personalmente y abriría la unidad ella misma, en lugar de entregar una llave. Si después del 31 de octubre quedaba algo sin recoger, su plan privado era mantener la cuenta al corriente mientras les preguntaba por escrito a cada uno de los dueños qué querían que hiciera con sus pertenencias. No pensaba contarles ese último plan como si fuera otra oportunidad para extenderles el plazo. Regresó al garaje y terminó de hacer el inventario de cada dueño. Tomó fotos de la parte exterior y del estado visible de todas las cajas. Las cosas de Griff se quedaron juntas. Las de Laurel también. Las 6 cajas de archivo de Wendell y BLE permanecieron en el mismo grupo.
Los artículos frágiles los marcó sin abrir ninguna caja sellada. Nolan pasó después del trabajo y vio la hoja impresa del inventario. Cuando Bellamy le contó lo que pensaba hacer, él miró hacia la pared llena de cajas. ¿Quieres que venga a ayudarte a cargar algo antes de que llegue la mudanza? No respondió Bellamy. Los de la mudanza se van a encargar. Nolan asintió. Está bien. Y no dijo nada más. 48 horas antes de la mudanza, Bellamy mandó un último mensaje, directo y sin rodeos, al grupo familiar. Los de la mudanza vienen el sábado. No se va a vender, donar ni tirar nada. Si alguien quiere recoger alguna cosa antes de la mudanza, avísenme antes del viernes por la noche. Nadie fue. Nadie retiró el permiso que ya habían dado para mover sus cosas. La noche anterior a la mudanza, Bellamy se sentó frente a su laptop y sacó cuentas. La renta del estudio era de $2,850. La mudanza costaría alrededor de $750. La bodega de octubre serían unos $190. En total, estaba hablando de aproximadamente $3,790 en gastos directos importantes. El pedido de $3,200 de la boutique que había sido rechazado era dinero que nunca había recibido, así que no lo contó. La reparación del sello del garaje entraba dentro del mantenimiento normal de la casa. Abrió un mensaje nuevo para su familia. Empezó a escribir sobre el intento fallido de recoger las cosas en mayo, el piano de junio, la renta del estudio, el pedido al mayoreo y el camión del 15 de septiembre. Leyó el párrafo durante unos segundos. Después lo seleccionó y borró todo. La mudanza no necesitaba que su familia estuviera de acuerdo con sus cuentas. A la mañana siguiente, el camión de mudanza entró en la entrada de la casa. Empiecen por aquí, por favor, dijo Bellamy, señalando la pared izquierda. El trabajador más alto tomó la enorme bolsa de hockey de lona de Griff, la inclinó hacia atrás y la llevó hasta el camión. Mientras tanto, su compañero deslizó una plataforma con ruedas debajo de las 3 cajas pesadas llenas de libros y papeles de la universidad. Bellamy permaneció a un lado, con el portapapeles apoyado en el brazo. Revisaba las etiquetas blancas de cada dueño y las comparaba con su inventario. Una caja. Segunda. Tercera. Bolsa de hockey. Cada vez que la plataforma con ruedas pasaba haciendo ruido sobre el borde de la entrada, Bellamy sentía cómo se le apretaba el pecho por la tensión. Las cosas todavía podían hacerla dudar. Tal vez algún día la mesa de Griff valdría algo. Laurel había guardado aquella ropa de bebé por alguna razón. Y las cajas de sus padres contenían décadas de recuerdos familiares. Durante meses, la forma más fácil de manejar todo había sido dejar cada decisión pendiente hasta que su dueño estuviera listo para tomarla. Pero a los de la mudanza no les importaba nada de eso. Para ellos, lo importante era que la caja tuviera etiqueta, que estuviera estable y saber a dónde quería Bellamy que la llevaran. La cuadrilla pasó al montón de Laurel. Los barrotes de la cuna tuvieron que acomodarse juntos y sujetarse con plástico para envolver, para evitar que las piezas se separaran. La carriola doble, mucho más pesada, se negaba a cerrarse por completo y sus piezas de plástico se atoraban de manera incómoda con la estructura de la plataforma. Después siguió el piano digital dañado. Para moverlo hicieron falta los 2 trabajadores. Uno tomó un extremo del cuerpo del piano y el otro sujetó el extremo contrario. Lo sacaron de lado por la entrada del garaje y lo bajaron por la entrada de la casa. Después regresaron por las patas que estaban separadas y por el pedal. Bellamy revisó cada pieza en su inventario y marcó que ya había salido. Luego siguieron las 2 cajas intactas de ropa de bebé. El contenido de la tercera caja, la que estaba dañada, ya se había llevado a casa en agosto. Después tocó el juego de mesa y sillas de segunda mano de Griff, que ya estaba desarmado. Bellamy registró su salida con una simple marca en la lista. No hizo ningún comentario con los trabajadores sobre si los muebles realmente valían la pena restaurarlos. No eran de ella. Por último, los hombres llegaron a las 6 cajas que pertenecían a sus padres. Bellamy las había etiquetado claramente para Wendell y BLE. No intentó abrirlas ni repartir entre sus 4 hermanos 35 años de trabajos escolares, fotografías, vajilla de boda o decoraciones de Navidad.
Esos recuerdos seguían siendo responsabilidad de sus padres. Mientras los trabajadores seguían cargando, el piso de concreto comenzó a quedar cada vez más despejado. Durante meses, el garaje había sido prácticamente un laberinto de caminos estrechos. Ahora empezaban a aparecer espacios de piso gris entre cada grupo de pertenencias. Poco a poco se hicieron visibles áreas más grandes. El polvo y las fibras del cartón marcaban los lugares donde las cosas habían permanecido durante la primavera y todo el largo verano húmedo. Algo que definitivamente no estaba entre las cosas que se llevaban era el librero de madera prensada, ya chueco, ni las 7 cajas adicionales del condominio de Wendell y BLE. Esas cosas nunca habían cruzado la entrada del garaje. Durante una pausa breve, mientras los trabajadores acomodaban las cosas dentro del camión, Bellamy se recargó en el marco del garaje. Sacó el celular y abrió el chat familiar. La pantalla estaba completamente tranquila. De repente sintió ganas de escribirlo todo. Podía explicar cada detalle en ese momento. Podía presentar una última vez toda su versión de lo ocurrido y enviarla antes de que saliera la última caja. Bellamy desbloqueó el celular. Su dedo quedó suspendido sobre el teclado. Pero luego bloqueó la pantalla y volvió a guardar el teléfono en el bolsillo. Los trabajadores regresaron. Cerca del centro del montón que quedaba estaba la caja de papel de Blythe. En uno de los lados todavía tenía la cinta adhesiva que Bellamy había puesto semanas antes para reforzarla. Recordó la carta doblada que se había salido un poco de la caja. Era una carta en la que su madre se quejaba con su propia madre por unas cajas que estaban en un sótano. Bellamy dejó la caja exactamente como estaba. Señorita, dijo el trabajador más alto. Señaló una caja marcada con rojo. Esta dice frágil. Ahí está la vajilla de la boda, respondió Bellamy, acercándose. Por favor, manténganla de pie y no pongan nada pesado encima. Él asintió. La última caja de sus padres subió al camión. La puerta trasera bajó con un fuerte ruido metálico. Por primera vez desde aquella primera semana de marzo, todo el piso de concreto del garaje, de 10 por 20 pies, quedó completamente visible. El camión de mudanza salió de la entrada y el motor se fue escuchando por la calle tranquila del vecindario. Bellamy caminó hasta una esquina del garaje y tomó una escoba de cerdas duras. Ya sola y en silencio, empezó a barrer los pedacitos de cartón, la tierra que había quedado atrapada y las hojas secas, llevándolos hacia la puerta abierta. Los trabajadores se habían encargado de lo pesado. Lo demás le tocaba a ella. Caminó desde la puerta interior de la casa hasta la entrada del garaje y luego regresó. Ya no había carriola, cajas ni muebles que la obligaran a caminar de lado. Levantó los 2 brazos por un momento y no tocó nada. Cerca de sus zapatos todavía se veía, sobre el concreto, un poco del pegamento que había dejado la cinta azul de pintor. La marca de donde había estado la mesa de trabajo seguía ahí, escondida durante meses debajo de todas las cosas. Bellamy cerró la casa con llave y tomó el camino de siempre hacia Brook Park Road. Allí se encontró con los trabajadores en la bodega interior con control de temperatura. Todo fue estrictamente práctico. Se quedó junto a la puerta metálica abierta de la unidad de 10 por 5 y fue revisando cada cosa contra la lista que llevaba en su portapapeles. Las cajas de Griff, su bolsa de hockey y los muebles quedaron del lado izquierdo. Las cosas de Laurel, como la carriola, los barrotes de la cuna, las 2 cajas de ropa de bebé, el cuerpo del piano, las patas y el pedal, quedaron en el centro. Las 6 cajas de archivo de Wendell y Blythe fueron colocadas del lado derecho. La vajilla de boda quedó de pie y bien asegurada, sin nada pesado encima. Cada grupo permaneció separado para que sus dueños pudieran recoger todo lo que les pertenecía sin que Bellamy tuviera que abrir cajas ni revisar cosas privadas. Pagó a los trabajadores por medio de la aplicación de la compañía. Cuando se fueron, Bellamy tomó fotos de las 3 secciones de la bodega y bajó la puerta metálica. Después la aseguró con un candado grueso de acero. Las pertenencias ya no estaban dentro de su casa. Si algún día regresaban, alguien tendría que pedírselo y ella tendría que volver a decir que sí. El simple hecho de que la familia siguiera posponiendo las cosas ya no podía hacer que terminaran otra vez en su garaje. En la casa de Garfield Yates, la luz de la tarde se extendía sobre la entrada. Bellamy introdujo el nuevo código en el teclado exterior.
La puerta del garaje subió con un traqueteo. Al comprobar que el código funcionaba, entró y presionó el control de la pared. La puerta bajó. El mecanismo bajó sin que nada estorbara el camino. Todavía no empezó a trasladar su espacio de trabajo a la casa. Por ahora, tener un lugar vacío y seguro era suficiente. Ya en la cocina, Bellamy abrió el chat familiar y escribió un mensaje breve y claro. Todo lo que seguía en mi garaje ya fue llevado a la bodega que mencioné en mi mensaje de septiembre. No se tiró nada. Durante la mudanza no vi ningún daño exterior nuevo. La unidad está pagada hasta el 31 de octubre. Yo estaré ahí el sábado siguiente de 9 a 11 de la mañana y el miércoles de 6 a 8 de la noche. Mamá y papá pueden organizar una cita adicional durante otro fin de semana. No hay ningún costo para recoger las cosas. Cada artículo debe salir con su dueño antes del 31 de octubre. El garaje ahora es mi espacio de trabajo. Lo leyó una vez. No se disculpó. Simplemente apretó enviar. Bellamy abrió la puerta que daba al interior de la casa y entró al garaje vacío. El estudio que había rentado en Brook Park todavía estaría disponible durante el resto de octubre. Las relaciones con su familia habían quedado lastimadas. El dinero que había gastado ya no podía recuperarlo. Todo eso seguía siendo verdad. Pero también era verdad que ahora tenía el piso del garaje libre frente a ella. Unas horas después, Laurel dejó un mensaje de voz. Se escuchaba nerviosa, hablando rápido y claramente frustrada por todo el asunto de la bodega. Bellamy escuchó la grabación completa mientras estaba de pie junto al fregadero de la cocina. No le regresó la llamada para tranquilizarla. En lugar de eso, le mandó un mensaje: tus cosas están seguras. El sábado siguiente o el miércoles están disponibles. El sábado por la mañana, Bellamy abrió la bodega con control de temperatura para el esposo de Laurel. Él llegó en la misma camioneta de carga prestada que había usado para llevar el piano en junio. La parte trasera estaba despejada para recoger las cosas. Bellamy permaneció cerca de la puerta metálica mientras él sacaba los barrotes de la cuna, la carriola doble pesada, las 2 cajas intactas de ropa de bebé, el cuerpo dañado del piano, las patas separadas y el pedal. Bellamy tomó el otro extremo del cuerpo del piano mientras él lo llevaba hasta la camioneta. Cuando se fue, la sección de Laurel quedó completamente vacía. BLE guardó silencio durante otros 3 días. El martes por la tarde apareció un solo mensaje: pensé que podía contar contigo. Era como un pequeño eco de aquella llamada anterior. Bellamy abrió el teclado del celular. Empezó a escribir una explicación sobre todos los gastos del estudio, pero terminó borrándola. Respondió: si puedes contar conmigo. Lo que ya no puedes hacer es usar mi garaje como bodega. No volvió a abrir la discusión. La noche siguiente, Griff pasó por sus cosas. Llegó con los asientos traseros de su SUV completamente abatidos. Primero cargó las 3 cajas y después la bolsa de hockey. Se quedó un buen rato mirando el juego de mesa y sillas desarmado. Finalmente, agarró las piezas y las llevó hasta el vehículo. Toda la incomodidad física que Bellamy había estado soportando desde marzo ahora le tocaba a él. Durante la cita adicional del fin de semana, Wendell llegó en su camioneta, también con los asientos traseros doblados. Sacó la 5ª caja y la metió en el vehículo. Después regresó por la vajilla de boda, que dejó para el final. Se quedó unos segundos junto al espacio vacío de la bodega y se pasó una mano por la nuca. Debimos encargarnos de esto mucho antes, dijo. Bellamy lo miró. Wendell volteó hacia la parte despejada de la unidad. Tú nos lo advertiste. Después tomó la caja de la vajilla y salió con ella. Antes del 31 de octubre, la bodega quedó vacía. Bellamy revisó que no hubiera quedado nada, cerró la cuenta y guardó el último recibo junto con su inventario impreso. El acuerdo temporal de almacenamiento había terminado. El garaje volvía a ser completamente suyo. Ya en casa, Bellamy limpió con cuidado la ligera marca de agua que había quedado en el concreto. Revisó el nuevo sello de la parte inferior de la puerta y volvió a hacer una prueba controlada con agua hacia la entrada. Por dentro, todo seguía completamente seco. Esa tarde, Nolan llegó por la entrada cargando un taladro inalámbrico.
¿Dónde quieres la mesa de trabajo? Bellamy señaló la pared de la izquierda. Entre los dos la fijaron con tornillos. Nolan se hizo un poco hacia atrás mientras se limpiaba las manos. Se ve mucho más grande sin todas las cosas de los demás. Bellamy miró todo el espacio libre. Sí. A finales de octubre, terminó el contrato del estudio de Brook Park Road. Bellamy regresó su espacio de trabajo a la casa. La segunda recámara volvió a ser oficina y archivo de patrones. Y el garaje recuperado le dio por fin el área continua de trabajo que había necesitado desde el principio. No hubo una solución mágica que reemplazara el pedido al mayoreo que había rechazado. Tampoco llegaron de repente montones de clientes. Lo que ganó fue algo más sencillo y práctico, espacio suficiente para trabajar y dejar de pagar 2 rentas al mismo tiempo. Con el calentador eléctrico fijo funcionando sobre ella, Bellamy trabajaba en la mesa de corte preparando una nueva tanda de bolsas de lona que debía entregar más tarde esa misma semana. A mediados de noviembre, Laurel la llamó. Mamá piensa que este año todos necesitamos un poco de espacio, le dijo en privado. Y yo acepté que hiciéramos un día de acción de gracias pequeño. Bellamy entendió perfectamente lo que quería decir esa llamada. Dejó que la conversación terminara sin preguntarle si estaba invitada. Unos días después, Nolan comentó que se había ofrecido para trabajar medio turno durante el día festivo y que ya le había dicho a Laurel que no apartara un plato para él. Coraz también le contó por encima de la cerca que su hijo iba a visitar a sus suegros. Bellamy encargó con anticipación una pechuga de pavó preparada, puré de papa y panecillos en Giant Eagle. Pasó por ellos el miércoles. La tarde de acción de gracias, Nolan llegó después de terminar su medio turno. Un poco más tarde, Coru se les unió con un pay de manzana hecho en casa. Los tres comieron juntos en la mesa del comedor de Bellamy y se quedaron tomando café mucho después de haber retirado los platos. En cierto momento, Coralus mencionó la colcha que Bellamy había hecho con las camisas de su esposo. Uso esa colcha casi todas las noches, dijo Coralus. Desde que me la llevaste en agosto. Nunca te agradecí como debía por haberla hecho exactamente como yo quería. Bellamy sonrió. Me da gusto. Fue un día de acción de gracias pequeño, pero no incómodo. Nadie intentó llenar la tarde hablando de la familia de Bellamy ni le preguntó qué estaría haciendo BLE al otro lado de la ciudad. Después de que Nolan y Coru se fueron, Bellamy lavó los últimos platos y limpió la barra de la cocina. Su celular estaba cerca. No había ningún mensaje nuevo de BLE. Antes de irse a dormir, abrió la puerta que daba al garaje. Sus máquinas de coser, los estantes con telas, el área de empaque y la mesa de corte estaban exactamente donde los había planeado meses atrás. Bellamy se quedó un momento más en la puerta de la casa, mirando aquel espacio de trabajo tranquilo y finalmente sonrió.